Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren súper bien y listos para un chismecito jugoso, porque hoy vamos a hablar de algo que ha dado mucho de qué hablar. Y es que nuestro querido Can Yaman, ese bombón turco que nos derrite con su mirada, ha soltado una bomba que ha dejado a muchos con la boca abierta. Sí, amigos, ha revelado quién fue su único amor de trabajo. ¿Se imaginan? Uno solo. Esto suena a secreto de Estado, ¿verdad? Pues prepárense porque vamos a desgranar esta confesión que nos trae la confesión. Y antes de que se me olviden, si son nuevos por aquí y les gusta este tipo de contenido, no se olviden de apretar ese botón de suscribirse y darle a la campanita para no perderse nada de lo que subimos. Son el alma de este canal. Y es que ¿quién no se ha preguntado alguna vez qué pasa detrás de cámaras en esas producciones tan exitosas que nos roban el corazón? ¿Se mezclan las cosas entre la ficción y la realidad? Pues Can Yaman parece que nos va a dar una pista. Siempre se le ha relacionado con un montón de actrices guapísimas, compañeras de set que han compartido escenas y miradas cómplices. Pero él, con esa franqueza que lo caracteriza, ha querido poner un punto final a todas las especulaciones y nombrar a una sola persona. Una única persona que, al parecer, logró conquistar su corazón mientras trabajaban juntos. Esto es para analizarlo bien, porque cuando alguien dice mi único amor de trabajo implica que hubo algo real, algo profundo, algo que trascendió el guión y las cámaras. Imaginemos por un momento. Can Yaman es de esos actores que se entregan por completo a sus personajes. Sus miradas, sus gestos, esa intensidad que pone en cada escena, es difícil no creer que algo pueda surgir. Y es que piénsenlo, pasan meses, a veces años, compartiendo jornadas maratonianas, rodajes en lugares exóticos, cenas de equipo, momentos de tensión y de risas. Es un caldo de cultivo perfecto para que nazcan sentimientos, ¿no creen? Las parejas que se forman en las producciones de televisión y cine son casi un clásico. ¿Cuántas historias de amor famosas empezaron así? Es casi como una tradición en el mundo del espectáculo. Pero lo intrigante aquí es el uso de la palabra único. Esto no es un uno de tantos o un hubo algunas cosas. Es mi único amor de trabajo. Eso significa que todas las otras relaciones que haya podido tener con compañeras de profesión, o todas las especulaciones que hayan circulado, en realidad no llegaron a ser ese amor de trabajo. Es una declaración bastante poderosa, la verdad. Nos hace pensar en la intensidad de esa conexión, en si fue algo fugaz o algo que dejó una marca imborrable. Y por supuesto nos deja con la gran pregunta, ¿quién es ella? Vamos a meternos en la piel de un detective de telenovelas por un momento. Can Yaman ha protagonizado un montón de series y películas que lo han catapultado a la fama internacional. Pensemos en Erkenci-Kuş, donde compartió pantalla y química a flor de piel con Demet Özdemir. Esa pareja era fuego puro. Los fans se volvieron locos con ellos, y las revistas y las redes sociales se llenaron de rumores sobre su relación. ¿Podría ser ella? Tienen una conexión que traspasaba la pantalla. Sus miradas, los abrazos, los momentos románticos, todo parecía tan real. La intensidad de la química entre Can y Demet en Erkenci-Kuş fue algo que marcó a muchísimos espectadores. Se sentía una conexión genuina, una complicidad que iba más allá de la actuación. Y es natural que cuando ves a dos personas con esa chispa juntas en pantalla, pienses que algo más está pasando fuera de ella. Las redes sociales explotaron con teorías, fanfics, y la esperanza de que su romance en la ficción se convirtiera en realidad. Luego tenemos a Özge Gürel, otra actriz con la que ha trabajado en varias ocasiones, como en Dolunay. Con ella también se le ha visto una gran sintonía. Las escenas de ellos dos tenían esa dulzura y esa pasión que a todos nos encanta ver. Y cuando un actor y una actriz tienen tantas producciones juntos, es inevitable que surjan preguntas. La familiaridad en la pantalla, la comodidad al interactuar, todo eso puede llevar a que los fans se imaginen cosas. Y siendo honestos, la química entre Can Yaman y Özge Gürel en Dolunay fue innegable. Lograron crear personajes entrañables y una historia de amor que atrapó a miles de espectadores. Y no podemos olvidar a Hande Erçel, otra de las grandes estrellas turcas con las que ha trabajado. Aunque no han tenido tantas producciones juntos como con Demet o Özge, la expectativa siempre está presente. Cada vez que se anuncia un nuevo proyecto con Can Yaman y una actriz reconocida, las miradas se dirigen inmediatamente a la posibilidad de una nueva pareja en el set.
Y en el caso de Ande, su belleza y su talento son indiscutibles, lo que siempre suma puntos a la hora de imaginar romances. Entonces, con todas estas compañeras de reparto con las que ha tenido una química tan potente, ¿quién es esa única persona que se llevó el título de único amor de trabajo? Esto nos hace pensar en qué criterios usa Kanyaman para definir un amor de trabajo. ¿Fue alguien con quien realmente tuvo una relación sentimental? ¿O fue alguien que profesionalmente lo marcó de una manera especial, al punto de considerarla un amor en el sentido más amplio de la palabra? La confesión de Kanyaman, recogida por medios como La Confesión, nos da un giro inesperado. Y es que a menudo las respuestas más sorprendentes no vienen de donde uno espera. A veces el amor, o lo que se parece a él, surge en los lugares más insospechados. Y en el mundo del cine y la televisión, donde las emociones son el pan de cada día, es fácil que los límites se difuminen. Aquí es donde entra la intriga. Si ha dicho que fue uno solo, esto significa que para él hubo una relación de trabajo que se destacó por encima de todas las demás en cuanto a sentimientos. No se trata solo de una buena química actoral, sino de algo que implicó su corazón. Esto es lo que hace que esta revelación sea tan interesante. Porque Kanyaman es un hombre que ha estado en el ojo del huracán mediático, y su vida privada siempre ha sido objeto de especulación. Que él mismo decida compartir algo así, es porque realmente tiene un peso para él. Pensemos en las implicaciones. Si fue un amor de verdad, ¿qué pasó con esa relación? ¿Terminó? ¿Sigue siendo una persona importante en su vida? ¿Cómo maneja él esa conexión ahora? Estas son las preguntas que nos invaden la mente. Y es que cuando te involucras sentimentalmente con alguien con quien compartes tu vida profesional, las cosas se vuelven más complejas. La línea entre lo personal y lo laboral se difumina, y las presiones externas pueden ser aún mayores. Podríamos especular un montón, ¿verdad? Podríamos repasarnos todas sus entrevistas, todos sus gestos en las alfombras rojas, todas las fotos que ha compartido. Pero la verdad es que Kanyaman es bastante reservado en cuanto a su vida privada, lo que hace que cada pincelada de información sea tan valiosa. Y cuando habla de un único amor de trabajo, nos está dando una pista muy importante sobre sus sentimientos y sus experiencias. Quizás la clave está en entender qué significa para él amor de trabajo. No necesariamente tiene que ser una relación romántica que haya durado años. Podría ser esa persona con la que sintió una conexión tan especial, una chispa única, que lo marcó profundamente incluso si esa relación no llegó a consolidarse fuera del ámbito laboral. A veces los amores platónicos, o los amores que se quedan en una etapa temprana, pueden ser igual de intensos y memorables. Y aquí es donde entra la parte más emotiva de la confesión. El hecho de que él, con toda la fama y la atención que recibe, se atreva a compartir algo tan personal, nos habla de la honestidad y de la vulnerabilidad que puede haber detrás de esa imagen de hombre fuerte e invencible. Nos recuerda que al final del día, todos somos humanos con sentimientos, y que las experiencias de amor, en todas sus formas, nos moldean. La importancia de esta revelación reside en que nos permite ver a Kanyaman desde una perspectiva diferente. No solo como el actor carismático y atractivo, sino como una persona que ha vivido experiencias emocionales que lo han tocado. Y este único amor de trabajo, debió ser alguien realmente especial para dejar esa huella. Ahora, la pregunta del $1.000.000 es, ¿quién es esa persona? La confesión no ha dado todos los detalles, claro está, pero ha abierto la puerta a la especulación. ¿Será alguna de las actrices con las que ha compartido pantalla en sus proyectos más famosos? ¿O será alguien que hemos pasado por alto? Lo cierto es que si él lo ha dicho, es porque esa persona ocupó un lugar importante en su corazón en un momento dado. Este tipo de declaraciones generan mucha expectación. Y es normal, porque nos encanta conocer los entresijos del mundo del espectáculo, y más aún cuando se trata de nuestros ídolos. Nos permite conectar con ellos a un nivel más profundo, imaginando esas historias de amor que a veces se esconden detrás de la ficción. En resumen, Kanyaman ha confesado que tuvo un único amor de trabajo. Una declaración que ha dado mucho de qué hablar y que ha abierto la puerta a un sinfín de especulaciones. Ya sea que haya sido una relación romántica o una conexión especial que marcó su vida, lo cierto es que esa persona dejó una huella imborrable en él. Y eso, amigos míos, es lo más interesante de todo. Nos muestra que incluso en el brillo de Hollywood o de las producciones turcas, los sentimientos humanos son los que verdaderamente importan.
Y hasta aquí nuestro chismecito de hoy, basado en la intrigante confesión de Can Yaman. Ha sido un placer desgranar esta noticia con todos ustedes. Me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Quién creen que haya sido ese único amor de trabajo? Dejen sus teorías y comentarios aquí abajo. Quiero leerlos a todos. Si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, que nos ayuda un montón a seguir creciendo. Compartan este vídeo con sus amigos, esos fans de Can Yaman que seguro estarán igual de intrigados que nosotros. Y si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal y activen la campanita para ser los primeros en enterarse de todas las novedades. Muchísimas gracias por acompañarme en este vídeo, los quiero un montón y nos vemos en el próximo. Adiós.